pero hoy vamos a hablar de el ecumenismo. Cuando yo hago esta declaración, ¿pierdo fans pentecostales? En algunas iglesias se promueve eso de no te juntes con los del mundo. Uh-huh. No te juntes con los de aquella iglesia, no te juntes con los de... O sea, es algo que pasa todos los días. Te lo pongo así. Naturalmente somos ecuménicos porque en una comunidad, aunque vamos a una iglesia, no todos piensan igual. Familia, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, gracias a Dios, y estoy mejor ahora que estoy con mi amigo Ernie Aguirre. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Aquí estamos ya listos para seguir con esta temporada. Sí está padre, ¿eh? Ha sido interesante y ha sido, para mí ha sido, o sea, he descubierto cosas. Fíjate que me encanta hablar contigo porque mientras estamos hablando estoy aprendiendo. Es mutuo, creo que es mutuo. Aprendemos mutuamente y aparte creo que en esta temporada se ha demostrado más el corazón que hay detrás de Encontrados. Uh-huh. Porque hemos roto récord, amigo. Son los episodios más largos de todas las temporadas. Fíjate que aquí como que es lo que se nos da, ¿no? Sí. Normalmente buscábamos hacer episodios más cortos, pero ahora como que sí nos estamos enganchando más en la plática que en estar mediando el tiempo, ¿no? Pero creo que es parte de lo que dices, que créeme que yo también aprendo mucho en estas charlas. Estamos disfrutando esto, ¿no? Claro que sí. Amigo, y hoy traemos, siguiendo con nuestro tema central, que es intentando definir qué es un cristiano, ¿no? Ajá. En todo este espectro de formas de practicar el cristianismo y de vivirlo y de entenderlo y todo esto. Hoy creo que vamos a entrar justamente al tema central de las distintas doctrinas y teologías y prácticas del cristianismo. Uh-huh. Me corrige si estoy equivocado, pero hoy vamos a hablar de el ecumenismo. Es correcto, vamos a hablar del ecumenismo. ¿Qué es un cristiano ecuménico? Exactamente, la religión del anticristo. ¿Le damos? Le damos. Vamos a andar pues. Que, a ver, ya me dejaste con el gusanito. ¿El ecumenismo es la religión del anticristo? Es una mala comprensión, en realidad. Lo hice intencionalmente como una especie de burla. Porque la gente cree que el ecumenismo es como lo del episodio pasado, el sincretismo. Entonces, se supone, hay teorías, sobre todo esta onda conspiranoica, que dice que el anticristo va a traer a todo el mundo una sola religión. O sea, sé que se basan en textos de Apocalipsis y todo ese rollo, pero esa religión, o sea, la burla está hacia esa religión caricaturizada, porque algunos ya hasta le pusieron nombre, que es el Crislam. ¿El qué? Crislam. ¿Y eso qué es? La mezcla entre el cristianismo y el islam. Pero hacer eso se llama sincretismo, que lo vimos en el episodio pasado. Uh-huh. Ecumenismo no es eso. Pero algunos ven la palabra ecumenismo como algo inherentemente malo. O sea, decir, me acuerdo de esa escena cuando en El Rey León están hablando las hienas y dicen la palabra Mufasa, ¿no? Y hacen así como que les da miedo y así. Así siento que es el cristiano con el ecumenismo, ¿no? Es ecumenismo y... Ay, no. Entonces, pues vamos a tratar de definir qué es el ecumenismo, pero sí, eso que dije es por esa razón. Creen que va a haber una sola religión que mezcle todas las religiones en una sola y que esa es la religión del anticristo y ese es el ecumenismo. Pero eso en realidad se llama sincretismo. Pues... Amigos, tuvimos una clase el día de hoy. Una vez más nos ilustraste. A ver, amigazo. Entonces, ¿qué es el ecumenismo? El ecumenismo, a diferencia del sincretismo, es que hay una raíz donde surgen diferentes puntos de vista, pero en esencia son la misma creencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos... Imagínate que aquí nos juntamos un bautista, un pentecostal, un presbiteriano, un un metodista. Esa reunión sería una reunión ecuménica. ¿Por qué? Porque
todos parten de una misma base, son cristianos. ¿Y si hay un católico? Y si hay un católico, en mi punto de vista, al igual que si hubiera un anglicano, sería igualmente ecumenismo. Ecumenismo. Sí. En ese sentido, cuando yo hago esta declaración, pierdo fans pentecostales, ¿no? Y cuando digo soy ecuménico, yo sí me considero ecuménico. En el estricto sentido de la palabra. Sé que en un concilio ecuménico, que ahorita quizá pudiera decir de dónde sale esta terminología del concilio ecuménico, pero yo podría a lo mejor estar en desacuerdo con diferentes doctrinas secundarias, pero en esencia el catolicismo, aparte que el catolicismo es muy amplio, no solamente el catolicismo romano, para empezar, en ese sentido, pues la base es la misma, ¿no? Sé que para algunos críticos del catolicismo, el catolicismo romano es más mariano que cristiano. Y en cierta forma estaría de acuerdo, pero las personas que son estudiadas del catolicismo no necesariamente son de ese corte, de esa línea, exactamente. De hecho, por ejemplo, una de las cosas muy curiosas que pasó, que como saben muchos, quizá de ustedes, el Papa Francisco I, él es jesuita. Y si tú estudias un poco los jesuitas no son tan marianos y no están tan a favor, por ejemplo, de las imágenes, ¿no? Lo que me queda clarísimo que también, o sea, como decimos aquí en México, donde quiera se cuecen habas, porque no es como que él cambió esa parte, sino que, pues de alguna manera como que lo adaptó, ¿no? Y él se adaptó al catolicismo popular. Sí, sobre todo, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La práctica de cualquier denominación en su lugar de origen y en cada continente o inclusive cada país, pues es bien distinta, ¿no? Sí. Aún dentro de las ramas del protestantismo. Pero bueno, sí. Ecumenismo es entonces centrarse más en la raíz común que en las diferencias. Sí, o sea, sí hay diferencias, pero parten de una misma raíz. Es decir, todos son cristianos. Por ejemplo, el cristiano ortodoxo, por ejemplo, la iglesia ortodoxa griega, todos los que surgen de la perentarquía, ¿no? Y bueno, en los ritos oriental y occidental, la iglesia católica romana, los protestantes, desde los luteranos, ¿no? Los anglicanos, que algunos dicen que no son protestantes, que son más católicos, pero ingleses, pero al final, o sea, son todo el mundo, ¿no? O sea, todos, ya ves, o sea, sí. El otro no es cristiano, aquel no es, ¿no? Y el ecumenismo, creo que entendido correctamente, por ejemplo, insisto, si estamos aquí, un bautista, un metodista y yo como pentecostal, eso sería una reunión ecuménica. Y eso es o sea, ese tipo de ecumenismo, digamos que es mucho más común que o sea, digamos que el ecumenismo es más aceptado dentro del protestantismo que ya, porque que ya incluyendo al catolicismo, ¿no? Sí. O sea, no sé, la iglesia de Etiopía, ¿esos son ortodoxos? Son ortodoxos, es correcto. Y, por ejemplo, o sea, digamos que cuando vemos el concilio ecuménico, así como con esta terminología, es en estos concilios donde la iglesia cristiana comienza a expandirse y ya había diferentes ideologías, ya había algunas herejías, ¿no? El gnosticismo, los ebionistas, o sea, todo este tipo de herejías del primer siglo. Entonces, llega un momento en que dicen, a ver, pues vamos a juntarnos y vamos a ver qué es Que sí, que no. Sí, exactamente. Entonces, hay algo que se llama la pentarquía, ¿no? Que son los 5 principales patriarcados de la iglesia cristiana en los primeros siglos, que siempre que los quiero nombrar, siempre se me olvida alguno, ¿no? Pero según yo es Alejandría, es Roma, es Jerusalén, es Antioquía y el que siempre se me olvida, que no me acuerdo cuál es. Es sí. el más importante de todos, seguramente.
No sé si era Grecia o algo así, no me acuerdo. Ajá. Pero en esa pentarquía, o sea, los 5 principales patriarcas, es curioso porque es como en toda la historia, ¿no? Siempre cada uno cuenta su lado de la historia, ¿no? Entonces, para el católico romano no, ellos fueron rebeldes y no se quisieron sujetar a mí. Y para los ortodoxos no, este cuento quiso primacía y quería que nos sometiéramos a él y él, claro, pues, quiso preeminencia y pues no, nos separamos, ¿no? Que ese es el gran cisma de Oriente en el año 1100. Pero en los concilios se juntaban varios patriarcados, obispos de diferentes lugares para determinar cuál era la doctrina cristiana que debían de seguir. Entonces, por ejemplo, el protestante, digamos, que viene como con ese pensamiento reformado, casi siempre acepta los primeros 5 o 6 concilios ecuménicos, ¿no? Donde está la Iglesia Católica Romana involucrada, pero que no tenía la preeminencia que tiene hoy en día. Sí, o sea, digamos que con el paso del tiempo, con el fortalecimiento de los distintos, o sea, con el movimiento geopolítico, Ajá. ¿no? Y ese movimiento geopolítico alineado o de la mano de la religión que quedó del lado ganador, Ajá. pues entonces empieza a distanciarse cada vez más Sí. la posibilidad de tener una reunión entre pares, ¿no? Ajá. O sea, Sí. y bueno, ahí también involucró un aspecto geopolítico, o sea, político, no solamente religioso, no solamente de percepción de las escrituras Sí. o de apreciación, sino de poder, o sea, literalmente de poder, ¿no? Exactamente. Y sí, obviamente, creo que en ese sentido, si somos muy estrictos, creo que no podríamos tener una actitud hostil ante el católico, ¿no? Por ejemplo, perdón, los católicos siempre nos acusan que somos hijos de Lutero, cuando no necesariamente, ¿no? Y no necesariamente tenemos que pensar igual que Lutero. No, porque Lutero era católico, ¿no? Ajá. Era un católico rebelde. De hecho, o sea, el argumento es ¿no? O sea, ¿por qué si Lutero, que es el papá de los protestantes, parecía más católico, pues porque ustedes no, ¿va? Es porque los protestantes no hemos dejado de protestar. Exactamente. Hasta el 2024 seguimos protestando. Seguimos protestando. Y por eso siguen saliendo más y más y más y más. Sí, ¿no? Entonces, que por cierto, ese es otro argumento también falaz del católico romano, que dicen hay como 30,000 sectas protestantes. Y tú le dices, nombra 10 y no te pueden nombrar ni 10. Entonces, o sea, es como solo una exageración. Pero sí, creo yo en ese sentido que el ecumenismo debemos de dejar como creyentes de tenerle miedo. El cristiano, en esencia, podría ser ecuménico. O sea, ¿por qué? Porque si yo me junto con alguien que no es de mi denominación, pero es de otra denominación cristiana, eso es ecumenismo. O sea, es que, bueno, yo creo que tú pusiste en la mesa un planteamiento histórico del ecumenismo. Es la historia del ecumenismo. Sí. Y por la historia del ecumenismo, ¿cómo se traduce? O sea, ¿cómo esa historia, cómo ese pasado influye en nuestra dinámica actual? O sea, porque esa palabra ecuménico, pues tú la conoces, tú sí. conoces la palabra, conoces la historia, conoces el concepto, pero para el cristiano de a pie, que como la mayoría de nosotros que vamos al trabajo y que tenemos ahí compañeros de otras religiones, ¿no? Porque así los conceptualizamos. O sea, yo nunca he visto que me impida tener una amistad con una persona que tiene una religión distinta a la mía. De hecho, casi pienso que eso sería contrario al evangelio. Sí, completamente. Perdón. Algo que es interesante es que, o sea, en el día a día, el ecumenismo se ve solamente dentro del ámbito eclesiástico. O sea, yo como cristiano soy alguien que refleja a Jesús en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, si en el núcleo de la iglesia en los primeros siglos el ecumenismo determinaba cuál era la doctrina que se debía seguir, me deja ver que es un tema meramente eclesiástico. O sea, el ángulo eclesiológico del ecumenismo está evidente ahí en qué es lo que vamos a creer todos. Pero en mi día a día yo tengo que compartir el evangelio con todos, aunque tengan una religión que no sea necesariamente cristiana.
Entonces, creo que ahí sí vale la pena reflexionar y decir, a ver, soy ecuménico en el sentido eclesiológico de que yo no voy a decir que alguien que no cree, por ejemplo, yo no diría que un bautista es hereje, ¿no? Ok. O yo no diría que un metodista es hereje. O diría que, no sé, que alguna otra de denominación es completamente hereje. Un muy buen amigo me dijo que nadie es suficientemente malo como para no tener algo bueno y alguien suficientemente bueno para no tener algo malo, ¿no? Bueno, fuiste tú, ¿verdad? Que me lo dijiste. No me hago responsable de mis palabras. Y él, o sea, en ese sentido de la eclesiología, o sea, yo puedo decir que a mí me pareciera que cierta cosa ronda la herejía, pero no puedo decir que la persona es un hereje. O sea, mira, creo que lo explicaste bien. O sea, el ecumenismo trascendental es aquel que se reúne para definir una doctrina, ¿no? Que siguen todos. Que eso básicamente era el concepto de los primeros concilios ecuménicos. Sí. ¿no? O sea, se dan un montón de corrientes de pensamiento, de doctrina y todo ese rollo, y de ahí donde surgen las herejías. Entonces se juntan los distintos obispos, ¿no? Y en ese concilio ecuménico definen una doctrina común para todos. Okay. Ese es el ecumenismo trascendental, ese es un concilio ecuménico. Pero en la dinámica del creyente tradicional, los que no definimos doctrina, sino que somos receptores de la doctrina, si nosotros tuviéramos una actitud de repeler el concepto del ecumenismo, que es la reunión de las distintas formas de pensar, estaríamos cayendo, por lo tanto, en una conducta sectaria. Que te voy a decir una cosa, o sea, la verdad es que muchas veces pasa y se promueve en las iglesias, en algunas iglesias se promueve eso de no te juntes con los del mundo, no te juntes con los de aquella iglesia, no te juntes con los de... O sea, es algo que pasa todos los días. Sí. O sea, es una forma aplicada de un concepto ecuménico, pero malentendido por la iglesia, ¿no? Porque otra vez, el ecumenismo es ese concilio de obispos, ¿no? Para definir doctrina. Sí. Pero en la práctica de la iglesia es no te juntes con el que es de la otra denominación o no te juntes con el que no tiene, sí, exactamente, el que es del mundo. Y con el pretexto de no te vayas a contaminar. Yo conocí a alguien que le platicábamos, un pastor, le platicábamos acerca de cierto movimiento y él decía, yo sí le digo a las personas que van a mi iglesia que no vayan a otra iglesia porque se pueden contaminar. Y fue un poco más lejos, dijo, y de hecho yo sí les digo que no se junten ni con su familia. O sea, que no vayan a sus fiestas, que no vayan a sus festejos, porque eso es mezclarse con el mundo, ¿no? Entonces, lo pongo como ejemplo porque alguno de nuestros espectadores dirá, pues eso no pasa o es muy exagerado. No, sí pasa. Y creo que ambos hemos sido testigos de muchos casos así. Pero si estamos en esta temporada definiendo qué es un cristiano, yo creo que un cristiano, así de facto, es ecuménico. ¿Por qué? Porque no todos van a pensar. Es más, te lo pongo así. Creo que naturalmente somos ecuménicos porque en una comunidad, aunque vamos a una iglesia, no todos piensan igual. Aunque todos tienen la misma base de fe, la fe en Jesucristo para salvación, ¿no? Entonces, el tema es para que sea ecuménico, es que la base de la fe o las doctrinas que son vinculantes a la fe tienen que ser muy similares. Entonces, quizá a lo mejor aquí sí entraría un poco el tema de la salvación por obras o por gracia. Pero aún así creo que se puede mantener un diálogo ecuménico con la Iglesia Católica en cualquiera de sus vertientes. Y digo, porque la mayoría de la gente, sobre todo en Latinoamérica, conocemos al católico romano. A veces yo le he preguntado a católicos si conocen la Iglesia Católica de Antioquía, que hasta apenas se reconcilió con Papa Francisco I, pero se consideraban católicos, pero no sujetos al Papa de Roma. Sí, los sedevacantistas, por ejemplo, también, que
que se consideran católicos, pero no sujetos al Papa de Roma. O sea, creo que es mucho más extenso que decir, los católicos romanos, ¿no? Es mucho más extenso, pero la base es cristiana y creo que se puede mantener un diálogo. Fíjate, yo quisiera centrarme un poquito en eso que comentas de un ecumenismo mal entendido dentro de la iglesia o en la iglesia. Y apoyado con esas visiones a veces extremas, en mi opinión, de algunos pastores que sugieren lo que tú acabas de decir ahorita, ¿no? O sea, que le sugieren a las personas o les prohíben juntarse con otras personas o escuchar a otras cosas. Uh-huh. O sea, creo que en esa conducta que es anti-ecuménica o es una práctica contraria al ecumenismo de la iglesia, como te lo dije hace rato, creo que caemos o nos conduce al sectarismo, número uno. Uh-huh. Número dos, al estar encerrados, sesgados en una sola forma de pensar, en una sola óptica, en una sola apreciación de las cosas, pues es más probable que permanezcamos en un error, ¿no? O sea, cuando nosotros nos cerramos a escuchar y a pensar y a abrir nuestra cabeza, nuestro espíritu digamos que a una verdad que es progresiva. La palabra es progresiva, no progresista. Sí, progresiva. Si estamos equivocados, nos aferramos al error, pues, es lo que quiero decir. Uh-huh. Fíjate, esas son palabras del Dr. Hamby. Dice el Dr. Hamby, la verdad, dice, no es un destino, la verdad es un camino. Uh-huh. Dice, pero las distintas denominaciones, dice, es como si fuera un freeway, como si fuera una carretera. Uh-huh. Y dice, vamos a poner ejemplo, estamos aquí en Guadalajara y vamos a Colima. La verdad es todo el camino. ¿Me explico? Dice, hay personas que se bajan aquí en Techaluta, dicen, uh-huh, aquí es Colima, aquí es la verdad. Uh-huh. ¿Sí? Y le ponen el nombre a su denominación del tamaño o de la porción de verdad que han encontrado. Uh-huh. ¿No? Y eso creo que es lo que pasa cuando una persona tiene esta conducta sectaria y que tiene un concepto equivocado del ecumenismo. O sea, dice, nomás lo que yo sé, nomás lo que yo creo, nomás lo que yo entendí, eso es la verdad absoluta. Sí. ¿Me explico? O sea, y por lo tanto, al tener esa conducta nos privamos de poder conocer la verdad o de poder conocer más verdad. Porque fíjate, yo siempre le digo esto a las personas, yo tengo la verdad, porque la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Uh-huh. ¿No? Y él me está llevando a toda verdad, ¿no? Sí. Y a toda justicia. Y regresando al ejemplo del Dr. Hamby, te viene diciendo esto, dice, mira, a veces nosotros nos encerramos en la escritura, o sea, y hacemos una fortaleza, ¿no? A partir de una escritura que aparte sacamos de contexto, dicen. Uh-huh. Porque nosotros decimos, es que la verdad, o sea, Dios no cambia, no tiene variación de cambio, dice. Uh-huh. Y sin embargo, leemos, por ejemplo, en el libro en el Génesis, a Abraham recibiendo de parte de Dios una instrucción. La instrucción es, uh-huh, sacrifica a tu hijo, ¿no? Y después vemos a ese mismo Abraham recibiendo otra instrucción de parte de Dios diciendo, uh-huh, ¿qué estás haciendo? No mates al niño, ¿no? Deja al niño en paz. Claro. Entonces, o sea, la verdad es así, es progresiva. Uh-huh. No es progresista, la palabra no fue la correcta, uh-huh, es progresiva. O sea, él va, sí, va sumando o va añadiendo verdad y va, sí, añadiendo verdad hasta que la verdad es perfecta. Sí. ¿No? Y una percepción equivocada del ecumenismo, una actitud sectaria, pues nos priva de la verdad. Es correcto. Y solo para añadir como comentario al margen, curiosamente, ayer un amigo mío, muy querido, pastor en la Ciudad de México, me mandó un mensaje haciéndome una pregunta sobre esto de que si Dios no cambia, entonces ¿cómo si vemos como acciones que cambian? Y creo que la manera más fácil de definirlo es que ontológicamente Dios no cambia. O sea, en su ser no cambia. Él sigue siendo omnisciente, omnipresente, omnipotente y todo benevolente. Y es de esa manera que no cambia. No quiere decir que Él va a seguir pensando, o sea, como haciendo lo mismo siempre, ¿no? Por eso vemos estos, como dices tú, que es progresiva la verdad. Entonces, ontológicamente, Él en su ser se mantiene igual.
pero va cambiando, por ejemplo, las leyes o así. Por ejemplo, vemos un cambio de pacto, ¿no? En Jesucristo. O sea, literalmente es un cambio de pacto. Queda obsoleto uno y entra uno nuevo. Entonces, solo si alguien piensa que el hecho de que Dios no cambie es que no va a cambiar de opinión. No, vemos en la Biblia que Dios literalmente dice cambió de parecer, ¿no? Pero cuando dice que Él no cambia es ontológicamente. Es en su esencia, ¿no? Exactamente, es que no cambia. Y es parte justamente de esas porciones que de repente toman algunas personas, ¿no? Para fortalecer su posición sectaria. Porque esa es la palabra, o sea, son sectarios. Sí. Y desde el principio, desde la escritura, o sea, desde cuando se estaba escribiendo las cartas, había de parte del apóstol Pablo, digamos que una reprensión a la gente que se sectaba, ¿no? Ajá. Y lo vemos, tal vez, no es la aplicación que se le da comúnmente, pero lo vemos en esas palabras que dice que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿no? Sí. O sea, hay algunos que dicen, no, ya no me voy a juntar con aquellos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenemos actitudes sectarias, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que es una buena aplicación de este tema como lo estás planteando, porque a veces decimos, no, es que, tenemos esta idea, ¿no? Como el ecumenismo, la religión del anticristo, como algo malo, pero cuando lo entendemos también nos pone en perspectiva que nuestra actitud debe ser de poder edificarnos mutuamente con hermanos que no necesariamente tienen el mismo como el mismo credo o la misma confesión de fe, ¿no? Entonces, por ejemplo, insisto, a veces solo lo vemos con los católicos, pero una vez vi un meme que me dio mucha risa. Es este meme, no sé si lo has visto, que están como en un tipo McDonald's, algo así, y están dos personas peleándose y están hasta uno con una silla y luego está otro comiéndose una hamburguesa así tranquilo, sin hacer nada, ¿no? Entonces, el meme básicamente decía, las dos personas que estaban peleando, decía católicos, protestantes, y el que estaba así comiendo muy tranquilo sin hacer nada, y como que ni los pelaba, decía iglesia ortodoxa, ¿no? Entonces, no está más alejado de la realidad que lo que pasa en ese meme, ¿no? O sea, a veces las peleas solamente de una denominación con otra, ¿no? O con una postura con otra, pero hay en el cristianismo más posturas, más denominaciones. Digo, no hay 30,000 como dicen algunos, pero sí hay varias y que creo que podemos colaborar. Hace tiempo hablaba con un buen amigo que es pastor de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, AR. La buena. Exactamente. Y hablábamos con el tema de la unicidad, ¿no? Entonces él me decía, mira, él es teólogo, muy bueno. Dice, yo estoy haciendo un escrito donde explico cuál es la diferencia entre esas tres posturas, que es el unitario, el unicitario y el solo Jesús. Y dice, y el apostólico no tendría problema en orar al Padre en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo. O sea, un apostólico no tendría ningún problema con eso. Si un trinitario ora de esa manera, el apostólico no tendría problema. Y si un apostólico ora de esa manera, el trinitario no tendría problema porque está mencionando Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Las tres personas. El comité completo. Exactamente. Entonces, él decía que el unicitario no es como la caricaturización que se usa de la herejía, ¿no? De que creen que Jesús es, no sé, como que solo o aparte y que es como este muñeco de paja, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención porque qué interesante que dos de las posturas que suponen, o sea, la Trinidad es como de las doctrinas que se dan en los primeros concilios ecuménicos, y que uno de los argumentos de quienes sostienen la unicidad es que es un concilio católico romano, ¿no? Entonces, no es así, la verdad es que históricamente no lo es así. Pero qué curioso que en la esencia sí tienen como la misma creencia, solo son cuestiones de semántica. Eso es ecumenismo. Ya cuando dijimos la semana pasada, el episodio pasado, de que decimos, no, pero pues si le pones la nueva era, eso ya es sincretismo. Eso ya te lleva a otra. Exactamente.
es el camino, o agarras un puente, o agarras una desviación hacia Ajá. otra forma de pensar. Exactamente, pero creo yo que mientras se mantenga, por ejemplo, este diálogo, pues va a ser muy, muy fructífero para la iglesia cristiana. Es que, fíjate, hasta el mismo proverbio lo dice, ¿no? O sea, el hierro se afila con hierro, ¿no? Y muchas veces, creo, dentro de la misma iglesia, a veces por flojera y a veces porque hay unas personas que son, que dan flojera, ¿no? Pero a veces esos diálogos que son enriquecedores o que pueden ser enriquecedores, o que deben ser enriquecedores, se evitan porque dentro de, pues ahora sí que del grupo hay actitudes y hay personalidades que son inmaduras, ¿no? Y que no, Sí, o sea, que son conflictivas, donde no impera la paz. El vínculo perfecto, al final de cuentas, es el amor, ¿no? Es esa misericordia. es correcto. ¿No? Sí, entonces en ese sentido podemos aprender mucho. Hay una historia que me pasó. Yo, además no sé si fue en el episodio pasado o en este. No, en el pasado creo que dijiste que es que ya no sé ni en qué día vivo. De que hacía macramé los domingos. Ajá. También doy clases en el seminario. Ah, Entonces, en el seminario, una vez me tocó estar ahí, no estaba dando clases, pero estaba un maestro, y es un maestro que yo admiro mucho y conoce mucho la palabra, y es doctor en teología, y, o sea, es una eminencia. Entonces, empezó a decir como ciertas cosas que ofendió a 2 o 3 en sus creencias. Entonces, se pusieron a la defensiva y se trataba de defender, y el maestro como que quería dar la vuelta y como cambiar de tema, y ellos, no, pero ¿por qué dice eso así? Y yo creo que es lo que dices tú, ¿no? Cuando uno se cierra, cuando no escuchas, cuando no estás dispuesto a aprender, lo sientes como una ofensa y te vas a privar del edificarnos unos a otros en los distintos dones que el Espíritu Santo nos da como iglesia, y que nunca se nos debe olvidar que somos un cuerpo. Entonces probablemente el ángulo que tenga uno es diferente al otro, pero seguimos siendo un cuerpo. sí, y al final del día creo que nosotros tenemos que aprender a escuchar más a la voz del Espíritu. Es decir, todos hemos sido bautizados por un mismo Espíritu. Uh-huh. Y tenemos que aprender a escuchar esa voz del Espíritu más que a la letra de mi denominación o de mi doctrina, ¿no? Creo Es que correcto. ahí, o sea, yo tengo que amar más a Cristo que a mi doctrina para poder escuchar, ¿no? Sí. Para poderme abrir a un lugar donde mi verdad va a ser desafiada, ¿no? Sí. Amigazo, pues creo que entendemos, ¿no? O sea, creo que entendemos que el cristiano, por lo menos en nuestra percepción, el cristiano por naturaleza debe ser ecuménico, ¿no? Uh-huh. Sea para poder encontrar verdad o sea para poder ser luz, Sí. ser luz y sal. Si nosotros, porque la actitud contraria es una actitud sectaria, Sí. ¿no? Y ahí sí somos completamente inútiles, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, vale la pena que si tú estás escuchando solamente este fragmento, vayas al inicio y sepas por qué estamos diciendo que el cristiano es ecuménico. Uh-huh. Ya definimos que el ecumenismo no es la religión del anticristo, sino el poder tener ese diálogo que parte de la misma base, de la misma raíz, que en este caso es Cristo. Así es. Bueno, familia, pues espero que haya sido de provecho para ustedes y para mí, porque para mí lo fue. Pero si esto le sirve a alguien, amigo, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a YouTube, a nuestro canal, Encontrados Podcast, y darle suscribirse. Es muy importante que se suscriban y le den a la campanita para activar las notificaciones. Cada semana sale un episodio nuevo. Y por supuesto pueden seguirnos en Facebook, en Instagram y en TikTok. TikTok. Ahí pueden compartir. Hacemos un baile muy bonito en TikTok. Exactamente. Y pueden compartir nuestros reels, nuestras publicaciones con sus amigos. Y sería bueno que también le compartas el canal de Encontrados. Familia, hasta luego.